A pesar que especialistas en la materia consideran que es absolutamente ineficaz lo de la castración química, que es una suerte de saludo a la bandera, que no va a pasar nada con los agresores sexuales y que es un despilfarro de dinero innecesario, en Consejo de Ministros se aprobó ayer esta medida. ¿Qué otras medidas preventivas eficaces podríamos implementar en nuestro país para erradicar a todo tipo de depredador sexual? Estamos con María José Sánchez, especialista de educación y género. María José, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Mauricio. Gracias a ustedes por la oportunidad de compartir ideas. En principio, queríamos reflexionar en torno a lo preventivo. Una vez que está perpetrado el delito, también queremos insistir en cómo recuperar a una niña o niño que ha sido violentado sexualmente. Quisiéramos por ahora en la conversación dejar de lado cómo sancionar a los agresores. El debate está abierto, ya sabemos lo de la castración química, que no es eficaz, sin embargo, en el Consejo de Ministros se ha aprobado, pero con respecto a lo preventivo, ¿qué crees que va a dar resultado en el mediano y en el largo plazo? A ver, bueno, yo creo que estábamos hablando de algo que es necesario, es estratégico, es urgente y sin embargo muchas veces se deja de lado. Lo preventivo tiene que verse desde muchas aristas. Yo específicamente, el colectivo en el que trabajo, pues estamos centradas en el arista que tiene que ver con la educación, que nos parece que es básica. ¿Por qué? Porque el tema de las agresiones sexuales, de la violencia sexual, como ya se ha dicho también en repetidas ocasiones, no tiene que ver específicamente con una contención o no contención de la libido, como generalmente se cree, sino que tiene que ver con las estructuras de poder que caracterizan a nuestra sociedad. Entonces, nosotros vivimos en una sociedad que no podemos negar, es una sociedad machista y también adultocéntrica, y por lo tanto, quienes estén abajo de la estructura, quienes se consideren menos poderosos, menos importantes, van a ser quienes sufran la mayor, muestra de violencia. Y en ese caso estamos hablando justamente de las mujeres y de los niños y de las niñas. Por eso no podemos obviar pues, que más del 69% de niñas y niños de nuestro país hayan manifestado que son víctimas de violencia. Entonces, ¿qué hacer? Lo que tenemos es que trabajar, por ejemplo, desde el área educativa, en primer lugar, visibilizando las posibilidades que tenemos todos y todas de ejercer violencia contra otros y otras, basándonos en supuestos, ¿no? En creencias, ¿no? Que vamos construyendo y reafirmando a través de diferentes prácticas. Bueno, por ejemplo, se premia solo a quien es más fuerte, más rápido, más práctico, y no se premian los procesos, no se entienden también, por ejemplo, las emociones, la necesidad de escuchar al niño y a la niña y que tengan participación, voz y voto. Todo esto, aunque parezca mentira, tiene que ver con la manera en la que nosotros concebimos la niñez y, por tanto, darle una vuelta a estas ideas desde lo educativo, tanto con los niños y las niñas como con sus familias, podría estar generando una suerte de vacunas contra posibles y futuras muestras de violencia. Tenemos que hablar con los padres del adultocentrismo, tenemos que hablar con los niños y las niñas, tenemos que darles lugar, participación, voz y voto, algo que muchas veces nos parece inimaginable, impensable en sociedades como las nuestras. Lamentablemente en nuestro país los estudios que se han hecho revelan que el agresor está dentro del núcleo familiar o social, o es el vecino, o es el primo, o es el padrastro, o alguien muy vinculado al menor. Y a veces lo más doloroso es que los adultos están conscientes, pero prefieren no abordar el tema, no cortar poniendo al descubierto las cosas que están pasando. Prefieren callar y seguir adelante y relativizar estas situaciones de violencia. Totalmente, Mauricio. Justo esa es una de las muestras más fuertes que hay de adultocentrismo en nuestra sociedad, que finalmente pues se concretan en estas alianzas, ¿no? En este minimizar lo que viven los niños y las niñas, porque en el fondo creemos que no son personas completas y que lo que les pase
no es tan importante como lo que nos pasa a nosotros cuando ya somos grandes, ¿no? Esto es muy duro, muy fuerte y se ve de muchas maneras y a veces los síntomas son, digamos, evidentemente mucho menos fuertes que una violación sexual, ¿no? Pero se van construyendo, se van, digamos, sumando, ¿no? Van engrosando y van haciendo que nosotros pues empecemos a ver en muchos casos como normal esas alianzas, esas complicidades que también se dan en las escuelas, ¿no? Sí. Cuando, por ejemplo, un maestro, una maestra violenta a un niño o una niña y los mismos colegas, ¿no? Lamentablemente, yo soy maestra, a veces nos cuesta señalar, denunciar, porque creemos que le estamos haciendo daño al adulto, pero nos es imposible a veces imaginar el daño que está viviendo el niño o la niña, ¿no? Tenemos que romper con esta manera de entender el mundo desde el adultocentrismo, y eso requiere que demos poder a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Eso es algo que a veces, como te digo desde hace un rato, no entra dentro de nuestras estructuras, de nuestras maneras de entender, ¿no? Y sin embargo, es importantísimo eso. Muchas gracias, María José, por estas reflexiones. Te comprometemos a volver al programa para seguir replanteando lo que hay que replantear y desmarcarnos de algo tan violento. 10.000 violadores detenidos. ¿Cuántos más hay que viven en la impunidad y decidimos protegerlos de alguna manera al no denunciarlos, por no hacernos de un problema, por no revictimizar? Pero ahí finalmente tenemos un desafío mayor como sociedad, no solo desde las autoridades, sino todos y cada uno de nosotros estamos comprometidos a respetar a niños y niñas. Gracias, María José. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a ustedes.